Hola, ¿qué tal? En este video clase vamos nosotros a ver la forma de que los bloques de reactores están configurados. Vamos a ver primeramente cómo se mete una cinética de reacción y después las variables que nos piden los bloques. Para comenzar nos vamos a ir al apartado de Settings. Aquí donde nosotros ya hemos trabajado en Property Package, dependiendo del tipo de reacción y de lo que nos dé el problema, nosotros vamos a seleccionar aquí los componentes y la cuestión de la termodinámica. Aquí, por ejemplo, en Model C, vamos a colocar este como ejemplo, SRK, y vamos a encontrar nosotros primero el metano. Vamos a hacer lo que corresponde a una combustión. Para poder combustionar el metano requerimos oxígeno, y como producto, siendo una combustión completa, nos va a dar dióxido de carbono y agua. Nosotros ya hemos visto que a la hora de introducir los datos, con esto ya queda la parte termodinámica. Le damos OK, asignamos el paquete y con eso sería todo y nosotros ya procederíamos a cerrarlo para hacer cualquier simulación. En reactores, nosotros no cerramos todavía. Tenemos que llenar esta ventana. Esta pestaña que abrimos nosotros es para las reacciones químicas. Vamos a darle en agregar y aquí en agregar, nosotros, como ya hemos visto en las clases pasadas, ocupamos el paquete de Korn. Le damos seleccionar y en este es como en el paquete termodinámico. En Korn van a encontrar ustedes todos los modelos termodinámicos y, en este caso, para los datos cinéticos, que se asignan al coco. Le vamos a dar en nuevo y aquí ya tenemos creado nuestro paquete. Este paquete le vamos a dar doble clic para poderlo modificar y le podemos cambiar nombre. Cotidianamente muchos simuladores le ponen R como un paquete de reacción, el guión y el número, recordando que en los reactores químicos se pueden dar desde una, dos o múltiples reacciones. Aquí opcionalmente le podemos colocar una descripción, le podemos decir qué tipo de reacción es, por ejemplo, reacción de combustión, y eso también es opcional, ¿no? Puede que no se haga y no afecta en nada. Aquí en componentes le vamos a nosotros irnos a la pestaña y vamos a darle en agregar. Algo importante es que nosotros, como ya los cargamos en el paquete termodinámico, le vamos a decir que desde la plantilla lo tome. Le damos OK y como pueden visualizar, nuestros componentes solamente son los que ya habíamos seleccionado. Si no hiciéramos esto, otra vez tendríamos que buscarlo como en la termodinámica. Seleccionamos los componentes que son involucrados en la reacción. En este caso son todos. Sin embargo, en simulaciones más grandes, por ejemplo, puede que haya algunos que no son afectados o que no entran dentro de la reacción. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros una simulación de una planta química, probablemente uno de los compuestos sean de la reacción y otros de operaciones de separación. Es por eso que nosotros tenemos que seleccionarlos. En este ejemplo, bueno, son todos, pero sí hay que tener en cuenta de que no siempre lo van a hacer. Y algo muy importante, una vez que ya tenemos esta parte, van a aparecer aquí los componentes, aquí podemos ver sus pesos moleculares y vamos a ir a la pestaña de reacciones. Aquí en la reacción nosotros tenemos que darle en crear. Lo primero es crear la reacción, le asignamos igual una variable, yo seguiré con R-1, le doy OK, y aquí vean que ya nos apareció los componentes que seleccionamos. Aquí tenemos que seleccionar la estequiometría. En cuestiones del metano, nosotros sabemos que la estequiometría tenemos que colocarle un signo menos porque es un reactivo y el reactivo se consume. Y el coeficiente estequiométrico sería 1. En el caso del oxígeno sería menos porque es un reactivo y un coeficiente 2. En dióxido de carbono sería 1 y en agua serían 2. Todo esto nosotros lo podemos ver en cualquier libro de química o buscar en internet la reacción. Buscamos la estequiometría y la colocamos. Algo importante es que si yo me llego a equivocar, por ejemplo, al final cuando le dé OK, me va a decir un error. Aquí, por ejemplo, sobre las fases, pero también me va a decir que en este caso nosotros tenemos un error en el balance. Obviamente aquí hace cálculos, cuenta átomos. En este sentido, el simulador lo que dice es los que son reactivos, cuántos átomos, en este caso de carbono, de oxígeno, están entrando, también de hidrógeno,
y cuántos están saliendo. Como se pueden dar cuenta, al darle clic, cuando tenemos mal esta geometría, me está diciendo en este caso que hay más de algunos que de otros. Por eso es que ya nos está indicando un error. Al darle aquí editar y regresar al número que tendría que ser, si nosotros le damos clic, ya no habría ningún problema. Ya no lo toma como pueden ver. Me voy a regresar porque todavía no terminamos. Ahora, esto solamente es para la estequiometría. Hay que darle la parte de la estequiometría y la fase en que se está llevando a cabo la reacción. Las cuestiones que dependen del tipo de reactor serían estas, ya que podemos nosotros seleccionar que puede ser un reactor en equilibrio o un reactor heterogéneo. En el caso de lo que seleccionemos, estas casillas tendrán que ser llenadas. ¿Qué sucede si yo tomo como base un reactor en equilibrio? La tasa o la cinética no me lo está pidiendo. Lo que yo tengo que meter es la constante de equilibrio que en los libros o los problemas me lo puede asignar y también el calor de reacción. Si yo también, por el contrario, le digo que es heterogéneo, aquí la tasa, como pueden observar que es la cinética, ya me está cambiando las unidades. Observen, sin ser heterogéneo es mol sobre segundo metro cúbico, pero si doy heterogéneo es mol sobre segundo kilo de tenemos que meter del realizador, ya sea la masa o el volumen. Por eso ya está dentro aquí de la cinética. Cuando nosotros tenemos ya que llenar los datos, tenemos de dos formas. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver un caso. Aquí yo tengo dos botones. Uno que es como una mancha negra con amarilla y otro un cuadro que tiene a ver, me pide una expresión a desarrollar lo que tendría que ser programar los comandos de programación existentes. Si yo sé una forma se imagina todo el que tiene a mayor poner me va a hacer un cuadro diferente. El cuadro tengo que meter algunas variables. Es el primero que selecciona. Si vamos igual acá. Es por eso que nosotros seleccionamos molaridad, porque de acuerdo a los moles de la concentración, nosotros vamos a encontrar la expresión cinética. Cuando tenemos la cuestión de la tasa de reacción, nosotros le vamos a dar aquí. Este forward reaction significa una reacción para adelante, es decir, una reacción irreversible. Aquí nosotros tenemos la cuestión de colocar la constante de velocidad, esa famosa K. Y la podemos poner, por ejemplo, 1.5 e a la 3. También lo podemos poner como número, por ejemplo, 1500. Podemos colocar el número que nosotros tengamos del problema. Este es un ejemplo solamente. Vean que al colocarlo, abajo, cinética. Es decir, yo no tenía nada y en ese momento cuando coloco, en este caso, la K, vean que ya se generó 1500 por C metano por C oxígeno al cuadrado. Esto ya es de una expresión cinética, porque recordemos que en una combustión está reaccionando CH4 y también está reaccionando O2. Al momento de analizar la reacción tenemos dos reactivos. El coeficiente de CH4 es 1 y de O2 es 2. Por eso, el orden con respecto al metano es orden 1 y el orden con respecto al oxígeno es orden 2. Esto hace entonces un orden global de 3 y la constante sería 1500.
Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que el reactor ya está modelando la cinética como K por CA por CB al cuadrado. También nosotros podemos darle una forma de acuerdo a la energía de activación. Si nosotros dejamos así, podemos simular así la reacción cinética. Pero si, por ejemplo, el problema me da la energía de activación, yo la puedo colocar aquí. Un ejemplo, le pongo 9000. Algo importante a comentar es que las unidades de energía que maneja el simulador son joules sobre mol. Por lo tanto, si yo le coloco 9000, tiene que ser un valor de joules sobre mol. Si el problema me da otros datos, tengo que hacer una conversión para poderlo poner aquí. Ahora, como pueden visualizar abajo, en la expresión cinética cambió. Ahora yo ya tengo una cinética en función de la energía de activación. Esa energía de activación del software la conoce como energía de Arrhenius. Y aquí la pueden ver como un modelo ya expresado. Aquí tenemos la energía de activación. La cuestión sigue siendo de orden 2 con respecto al oxígeno y de orden 1 con respecto al metano porque los coeficientes estequiométricos no cambian. Esto porque recuerden que toma como si fuera una reacción elemental. Al llenar estos datos, le damos OK y como pueden ver, aquí ya tenemos la expresión. Lo que yo les decía al comienzo de esta parte, si yo le doy aquí en AB, aquí yo tendría que llenarla manualmente. Si yo no puedo hacer esto, bueno, no pasa nada. Nosotros nos vamos a llenarla en este botón. Ahora, esto sirve para que nosotros podamos ir llenando los datos cinéticos. Aquí también el calor de reacción me lo puede dar el problema y yo lo puedo poner. En este caso, como les mencioné, energía en una toma como Joule sobre mol. Y eso es lo que estamos ocupando para la simulación. Y esta es la forma en que se van a colocar los datos de la cinética. Algo importante es que no todos los reactores necesitan estos datos. Explícitamente, solamente una reacción de conversión no lo va a ocupar. Eso quiere decir que si yo voy a simular una reacción de conversión, yo puedo aquí dejarlo en blanco y eso no me va a afectar en nada. Con eso lo que pasa es que al hacer los datos simplemente toma en cuenta el balance de materia. Ya un reactor CCTR o un flujo pistón sí requiere los datos de la cinética. Una vez que terminamos, le damos OK y con esto ya hemos terminado la configuración cinética. Ahora, la segunda parte es conocer los reactores. Nos vamos a ir al icono de bloque y aquí vamos a irnos a reactores. En la cuestión de reactores, nosotros vamos a encontrar que tenemos aquí algunos tipos. Tenemos CCTR, reactor de equilibrio, reactor de conversión, un reactor de Gibbs y un reactor PFR. Cuando nosotros estudiamos reactores, generalmente nos explican que existen tres tipos: el reactor batch, el CSTR y el PFR. ¿Por qué existen otros tipos de reactores en los simuladores? Esto no es solamente de coco. Estos sí son reactores o modelos de reactores que en muchos simuladores vienen. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder llegar a simular los reactores de a veras, el CCTR y el PFR, requerimos algunas variables que no conocemos. Y es en ese momento donde encontramos, por ejemplo, un modelo de un reactor en equilibrio para poder encontrar la famosa K de equilibrio. Podemos también nosotros modelar un reactor de conversión si lo que nos importa más que nada es un balance de materia o poder ver cómo es que los flujos se están llevando a cabo de acuerdo a la conversión. Y el reactor de Gibbs lo que hace es modelar todo mediante la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, en este caso, vamos a seleccionar un reactor de conversión. Vean que cuando nosotros lo dibujamos, nos aparece una ventana donde dice que si le queremos asignar el paquete R-1. Aquí le tenemos que dar que sí, para que de manera automática nuestro paquete R-1 sea asignado.
Esto se les va a suceder cuando ustedes dibujen el reactor después de que ya configuraron su cinética. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a hacer la simulación, colocan los reactores y después modelan la cinética, no va a estar asignado y lo tendrán que hacer de manera manual. Es muy sencillo, le dan clic derecho a lo que es el reactor y le van a dar aquí en la parte de asignar un paquete de reacción. Al darle clic, les aparece aquí ya una opción. A mí ya me aparece en azul porque ya se la di a asignar. En el caso de ustedes, le dan clic y le dan seleccionar. Esa es la forma en que asignan un paquete de reacción de forma manual. Ahora, nosotros vamos a llenar la parte de las entradas, una corriente y la salida. Aquí sí es importante mencionar que en el caso de los reactores, funcionan con una entrada y una salida. Si yo tuviese dos entradas, aquí no pasa nada, simplemente tendríamos que colocar un mezclador antes del reactor. De igual forma, se puede configurar el mezclador, ya saben, para poder tener 3 o 4 alimentaciones diferentes. Para entrar ya en cuestiones del bloque, si le damos clic, aquí vamos a encontrar la parte de edición. Vean que de manera general nos pide la temperatura. Aquí algo importante es que los reactores generalmente se pueden configurar ya sean adiabáticos o isotérmicos. Le damos en editar y aquí van a encontrar las cuestiones que podemos modificar. Como en todos los bloques que hemos visto, está una caída de presión. Y como se les mencionaba, se les puede decir que es un reactor isotérmico, colocar la temperatura, o también si es adiabático, nosotros le damos aquí en el valor de 0. En cuestiones como en todos los bloques, si en Heat Duty le colocan 0, aquí el sistema, el software, lo toma como adiabático. Si le colocan un valor, entonces están colocando la parte de cuánto calor están suministrando. Por lo tanto, sea cual sea de estas dos formas, tendremos nosotros nuestra simulación. Recordando que si es isotérmico, entonces el calor va a cambiar. Pero si es adiabático, lo que cambia es la temperatura. Son opuestos. Esto lo van a tener que llenar de acuerdo a la parte de los datos que es del problema. Y aquí en fase, muchas veces no lo van a poder modificar. No se preocupen, eso va a ser más adelante. Además, en el caso de la reacción, ya especificamos que es una fase vapor. Como en todos los datos de los bloques anteriores, aquí tienen una explicación general de cómo funciona, en este caso, este bloque. El reporte todavía no está porque no lo hemos simulado. La operación aquí ya podemos meter algunos datos y vamos a irnos a la reacción. Aquí en la reacción nosotros le podemos dar en agregar y vean que nos va a pedir el identificador de la reacción, R1. Como es una reacción de conversión, yo puedo aquí darle un valor. Ese valor, por ejemplo, es qué tanto se está convirtiendo de mi reactivo que quiero analizar, que generalmente es el reactivo limitante. Aquí pueden darle el valor, tiene que ir en decimal, por ejemplo, puede ser un 90% de conversión y podemos seleccionar de quién. Generalmente sería el metano. Si ustedes quieren analizarlo de acuerdo a otro reactivo, no pasa nada, el simulador se los va a calcular. Le damos OK y vean que aquí ya se generó los datos. Una conversión de 0.9 de metano con la reacción 1. También en este bloque le pueden dar ustedes si hay reacciones en serie, es decir, que primero sucede la primera y después la segunda y después la tercera, por ejemplo, o si ustedes colocan más de una reacción, lo va a tomar como si fuera todos al mismo tiempo, es decir, reacciones en paralelo. De esta forma nosotros cerramos y ya tenemos nuestro bloque de la forma en que se vaya a configurar. Obviamente, primero hay que configurar la alimentación. En este video, como la idea es ver qué me pide del bloque, no lo vamos a hacer. Otro reactor que aquí aparece ya vendría siendo de los más utilizados o los que vamos a ocupar en este curso, sería el CCTR. Aquí otra vez asignamos la parte del paquete y vamos a analizar. De igual forma, tendrá que llevar su diagrama de flujo, una alimentación y una salida de descarga. CCTR, recordemos que viene siendo su nombre por las letras en inglés, reactor tanque de agitación completa o mezcla perfecta. En ese sentido,
Este simplemente nos va a dar datos de balances de materia, pero este ya va a utilizar datos de dimensionamiento. Le vamos a dar doble clic al bloque y vean que aquí ya tenemos diferentes datos que llenar. Por ejemplo, la caída de presión, de igual forma la temperatura. El volumen del reactor aquí ya lo pide. Algo importante es que recordemos que en una clase se había comentado que generalmente nosotros tenemos diferentes formas de resolver el reactor a mano que resolverlo en simulador. En este curso, por ejemplo, estamos viendo que ya nos está dando que tengamos que introducir los datos del volumen, que es una variable de diseño del CCTR. Por ejemplo, aquí le vamos a asignar un metro cúbico, nada más como ejemplo. El problema les tendría que decir cuánto. Y por ejemplo, si ustedes tuvieran que el problema diga que tenemos que encontrar el volumen, lo que se tiene que hacer es un análisis paramétrico para poder encontrar, de acuerdo a la conversión necesaria, qué volumen sería el ideal. Sin embargo, eso se vería muchísimo más adelante. Por el momento, ya tendríamos que tener el volumen del reactor. También aquí ya entra la parte de si tenemos un catalizador. Por ejemplo, nos está diciendo, ¿hay alguna masa, volumen o densidad del catalizador? En este caso está como NA porque no aplica. Eso lo tendríamos que modificar en caso de que sí aplicara. Aquí también nosotros tenemos que ver que si le damos en editar, de igual forma como el reactor anterior, tendríamos la opción de hacer que este problema se simule, ya sea isotérmico o adiabático. Esta última la veremos más adelante, pero básicamente esta es que tome la energía de alguna fuente externa, por ejemplo, de un intercambiador de calor. De igual forma aquí les va a aparecer la parte de la fase y aquí nos vamos a ir al reactor. Como les comentaba anteriormente, si por acá no aparece la parte de la fase, no se preocupen, aquí tenemos que especificarla en el reactor. Algo importante es, si la cinética yo la estipulé que es en fase vapor, y aquí yo tengo en fase líquido, y no lo modifico, eso me va a generar un error. Por lo tanto, algo importante a resaltar es que aquí tienen que tener la misma fase que está especificada en la cinética. Aquí ya aparece el volumen que habíamos modificado anteriormente, y aquí también la parte que les mencionaba del catalizador. Vean que en este caso es muy sencillo. Le podemos dar aquí en reacciones y de igual forma la vamos a agregar nosotros. Y eso sería todo. De esta forma tendrían ustedes ya los datos para poder simular un CSTR. Como pueden ver, no es tan complicado si ustedes ya tienen los datos cinéticos y los datos de este caso del volumen del reactor. Posteriormente, como saben, el reactor que responde a la pregunta de qué pasa si, podría ayudarnos a ver qué pasa si el volumen es distinto. Aumentará la conversión, por ejemplo, que en este caso debería de serlo. También es importante mencionar que el tiempo de reacción o el tiempo espacial es una variable importante. El último reactor que vamos a ver es en este caso el PFR, el llamado reactor de tubo. Aquí le damos que sí lo asigne y vamos nosotros a colocarle una alimentación. También otro nombre que tiene este reactor es de flujo pistón. Es el reactor más caro que existe a la hora de utilizarlo y sus variables de diseño también involucran volumen, pero analizando el diámetro y la longitud. Aquí nosotros podemos decirle cómo es que va a estar configurado. En este caso le podemos decir la longitud, tal vez 5 metros, un diámetro, esto lo tendríamos que sacar nosotros, o lo tendría que dar el problema. Aquí, por ejemplo, una rugosidad, que en este caso es con respecto a las paredes internas del tubo, y la dirección de flujo. Aquí es importante porque por default viene un flujo horizontal, como yo lo dibujé. Sin embargo, tenemos otras cuestiones por si llegase a ser un flujo upward flow o downward flow. Es decir, que si entra por abajo o por arriba. ¿Sale? Y en ese sentido, simplemente tendríamos que cambiar nosotros esta flechita de alimentación. Ponerla aquí para que entrara vertical hacia abajo o hacia abajo arriba. Con lo que sigue,
sería meternos con la parte de, esto es por default, básicamente es una variable para sacar perfiles de temperatura, por ejemplo, en cuántas veces lo va a dividir. Y eso también es una cuestión que viene por default, que es la tolerancia o el error que tendremos en el cálculo. Lo pueden dejar de esta forma o se puede modificar de acuerdo a sus necesidades. Posteriormente viene la entalpía. Aquí nosotros vamos a decir también si va a funcionar en un estado isotérmico o también si nosotros tendremos que calcular un balance de energía. Esto, dependiendo qué nos dé el problema, tenemos que irlo llenando, porque aquí tendríamos que meter una tasa de calor, ¿de acuerdo? O el coeficiente de transferencia de calor de las paredes. Muchas veces ese tipo de reactores se modelan de una forma de temperatura constante. Aquí también tenemos en la parte interna cómo está analizado. Por ejemplo, si por dentro lleva algún tubo para hacer intercambio de calor. En ese caso, si llegase a tener, por ejemplo, un calentamiento interno, nosotros tendremos que especificar cuántos tubos tiene y el diámetro del tubo. También nosotros podríamos ver la parte de la transferencia y el coeficiente de transferencia de calor. Y en este caso, el empaquetado, en otra pestaña. Podemos nosotros hacer la simulación ya sea de un reactor empaquetado, recordando que generalmente en el empaque va la parte del catalizador, o de un empaque vacío, sin catalizador. Y que lo único que nosotros tengamos que meter es la rugosidad. Esto para ver la oposición del flujo que se va a dar. Sin embargo, lo podemos dejar como cero. Y en reacciones, como en todos los reactores anteriores, tenemos que seleccionar el modelo que ya habíamos cargado. Estos son los parámetros que se tienen que considerar para los reactores. Una vez que se configura, por ejemplo, las alimentaciones y se configuran los datos de los reactores, ya podemos proceder a resolverlos. Ejemplos de los reactores los veremos en clases más avanzadas. Por su atención, muchísimas gracias y cualquier comentario quedo a la orden. Hasta luego.